Bueno, nosotros estuvimos mirando la semana pasada algunos componentes del proceso metodológico de investigación. El otro día estuvimos hablando sobre la delimitación de un tema, la definición de un problema, la redacción de objetivos de investigación, y ahora de lo que vamos a hablar en la clase de hoy es sobre lo que implica la constitución o la construcción de un marco teórico dentro de la lógica cualitativa de investigación. El marco teórico es en la lógica de investigación cualitativa, siempre, como lo hemos dicho en otras oportunidades, es un marco teórico mínimo. Es el punto de inicio con respecto a las categorías teóricas que el investigador posee. Es lo que el investigador conoce teóricamente del tema antes de abordar en profundidad ese tema, sea desde el punto de vista teórico como también desde el punto de vista empírico. Entonces es un marco teórico inicial muy básico que no necesita ser demasiado exhaustivo y que solo debe tener como requisito contar con aquellas categorías mínimas que aparecen enunciadas en el tema y en el problema de investigación. Lo que se intenta a través de esa serie de conceptos es poder dar elementos para comprender el tema que se intenta investigar. Ese marco teórico dentro de la lógica cualitativa, al ser inicial en la instancia de diseño, luego se va completando a lo largo de todo el proceso de investigación. Es decir, que no es un marco teórico que se empieza y se termina en la instancia de diseño, sino que a lo largo de todo el proceso de investigación se le van agregando conceptos, se le van agregando autores. ¿Por qué? Fundamentalmente porque pueden aparecer cosas que inicialmente no estuvieron previstas desde el punto de vista teórico y que en lo empírico nos aparecen como evidentes, son importantes y decidimos incluirlas dentro del marco teórico con su respectivo tratamiento conceptual. También puede suceder que uno, a medida que va investigando un tema, que se va metiendo en profundidad dentro de ese tema, se va conectando con otras personas que trabajan líneas similares, con otros colegas, va conociendo otros autores y de repente va incorporando otras categorías teóricas que al principio no estaban previstas y que resultan ser interesantes, confiables y que deben ser incorporadas en este marco teórico. De tal modo que este marco teórico se va construyendo a lo largo de todo el proceso de investigación y decimos dentro de la lógica cualitativa que el marco teórico se cierra cuando se cierra la investigación. Mientras tanto permanece siempre abierto como una estructura flexible que puede recibir agregados pero también quitas. El marco teórico dentro de una investigación cualitativa debe contener solo aquello que es necesario para comprender el problema de investigación. Lo que no es necesario, lo que está de más, debe ser quitado del marco teórico. Vuelvo a repetir, se incluye solo aquello que es estrictamente necesario para entender y para interpretar, para comprender el problema de investigación. Con ese criterio uno quita cosas, como les decía recién, o agrega cosas, pero siempre pensando que es necesario comprender el problema de investigación desde el punto de vista teórico. Obviamente el marco teórico se sirve también de, en primer lugar, lo que es la revisión de antecedentes de investigación. Nosotros debemos realizar una revisión cuidadosa de todos los antecedentes de investigación que nos permitan conocer fundamentalmente qué otras investigaciones se han hecho sobre el mismo tema que nosotros estamos intentando investigar. Nosotros tenemos que tener la humildad de quien intenta construir conocimiento, de pensar que no somos los primeros que estamos investigando este tema. Siempre hay otro que ha investigado este tema antes, hay otro grupo que se ha preguntado cosas similares, aunque sea en otros contextos o con otros sujetos o con otro abordaje, pero siempre hay otro que seguramente se ha preguntado esto antes. Entonces es preciso que nosotros hagamos una búsqueda importante al inicio en el diseño de investigación, en la etapa de diseño, que esa búsqueda sea, digamos, importante, pero que recién va a ser exhaustiva al momento de escribir el informe final.
Siempre cuando uno empieza a hacer un diseño de investigación, la búsqueda de antecedentes, el rastreo de antecedentes de investigación que uno realiza, es un rastreo momentáneo que sirve para ver qué es lo que me encuentro, con qué es lo que me puedo encontrar. Pero cuando uno ya está en instancias de elaboración de la investigación, de desarrollo de la investigación, esa búsqueda tiene que ser mucho más exhaustiva y uno tiene que buscar en todos los lugares posibles antecedentes de investigación. Esos antecedentes de investigación pueden ser antecedentes primarios o antecedentes secundarios. Los antecedentes llamados antecedentes primarios de investigación son aquellos antecedentes que están directamente relacionados con nuestro tema, es decir, que abordan el mismo tema, por ahí en otro lugar, pero con las mismas categorías teóricas, con sujetos muy similares, en un contexto muy similar. Y los antecedentes secundarios son aquellos antecedentes de investigación que son los que nosotros podemos encontrar como antecedentes de investigaciones que se han hecho en otros contextos distintos, con algunas categorías de las que nosotros usamos, pero con otras también, con otros sujetos. Por ejemplo, se investiga lo mismo que investigo yo, pero con, por ejemplo, alumnos del secundario, o con adultos, o en un sector urbano marginal, o en la educación no formal, pero que se abordan, digamos, el tema sea similar, pero que pueda haber algunas variantes en cuanto a las otras etapas metodológicas del trabajo de campo. Esos son antecedentes denominados secundarios. ¿Por qué los discriminamos? Porque a veces uno tiene la intención de buscar solo aquellos antecedentes que abordan, investigaciones que abordan lo mismo que aborda uno. Entonces, por ahí uno le dice al alumno, le dice a la persona, busca porque antecedentes tiene que haber. Y la persona le dice a uno, no hay ningún antecedente. Esa es siempre la primera respuesta, no hay ningún antecedente. Este estudio no se ha hecho nunca. Bueno, a veces hay que tener mucho cuidado con esto. Yo les decía esta cuestión de la humildad del investigador, que es una cuestión ética, que es importante de tenerse en cuenta, porque siempre, generalmente, hay estudios anteriores. Seguramente porque sirven también para estos antecedentes, brindan no solamente orientaciones de cómo llevar a cabo el estudio, sino también pueden brindarnos a nosotros hipótesis de investigación. Nos puede decir aquello que queremos de lo que no queremos. Porque a veces uno leyendo otros estudios, primero, leyendo otras conclusiones o conclusiones a las que llegan otros estudios, uno puede tomar como base de los supuestos o de las hipótesis que uno maneja. Pero también, leyendo otros estudios, uno puede decir, yo por acá no quiero ir, mi estudio va por este otro lado. Entonces, esa búsqueda de antecedentes no solo es para poder completar nuestro marco teórico, para poder agregar un apartado que diga antecedentes de investigación, sino que sirve para que nosotros vayamos madurando este objeto de estudio dentro de nuestra propia cabeza. El proceso de construcción de un objeto de estudio no solamente es un proceso metodológico, sino que es un proceso cognitivo. Ese objeto de estudio tiene que madurar en nuestra cabeza. Ese objeto de investigación madura en la cabeza del investigador primero, y eso lleva un tiempo. Ese tiempo tiene que ser alimentado por distintas vías. Uno lo alimenta ese tiempo teóricamente, lo alimenta con otros estudios, lo alimenta hablando con otras personas, lo alimenta poniendo en juego lo que uno quiere hacer y a ver qué opinan los demás. Ese tiempo se tiene que ir alimentando de distintas fuentes. También decimos que estos antecedentes de investigación son el horizonte del estudio, guían. ¿Por qué? Porque uno siempre, lo decimos desde el otro día, uno por ahí se tiende a irse por las ramas y tiende a querer abordar todo. Entonces, al empezar a ver que hay estudios que toman para un lado, otros para el otro y otros para el otro, uno se empieza a dar cuenta que es preciso siempre volver al punto original. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque la investigación cualitativa, ustedes siempre recuerden que son estudios en profundidad, no abarcativos, sino en profundidad. Uno va siempre a mayores niveles de profundidad, pero siempre dando vueltas sobre lo mismo, ¿sí? Bien, yo acá les agregué
Porque a veces uno se pregunta, bueno, yo está bien, me llega un informe de una investigación que puede ser a través de las ponencias de un congreso, a través de una revista científica, a través de un texto que conseguí de un profesor, a través de un libro. Pero yo lo tengo y ¿qué hago? ¿Qué cosas son las importantes de relevar en ese texto que a mí me llega escrito? Entonces acá yo les puse una planilla que sirve para organizar los materiales que se recolectan en la revisión de antecedentes. ¿Qué elementos registrar? Por ejemplo, el nombre de los autores, que es importante, el año de publicación, el tipo de estudio, las variables o categorías teóricas que se incluyeron, las técnicas utilizadas, la muestra, y si es un estudio cuantitativo, si es cualitativo, si es descriptivo, si es exploratorio, si es biográfico, si es etnográfico, si es de investigación educativa, si es de investigación en la acción. Entonces ustedes colocan, cada uno de estos ítems tiene un porqué. Cuando uno les dice a ustedes, coloquen el nombre de los autores, el año de publicación, son datos que después ustedes van a necesitar para citar ese texto. Entonces uno tiene que tener conciencia que cuando empieza a trabajar con el marco teórico y con los antecedentes, hay cosas que deben de estar registradas sí o sí desde el inicio. Por ejemplo, si yo copio una parte textual, yo tengo que colocar de qué número de página estoy hablando. Porque después, cuando yo vaya por el documento número 25, no me voy a acordar en el primero que vi de qué página saqué ese extracto, y a lo mejor quiero citarlo textual. Entonces, esas cuestiones son importantes que uno las tenga en cuenta porque hacen a la tarea del investigador. Siempre registrar cómo se llama el texto, quiénes son los autores, en qué año se editó, dónde se editó, y cada tanto, cuando uno hace un resumen, ir poniendo número de páginas de referencia. En un costadito poner página 8, página 25, en un costadito como para tener de referencia, para si uno tiene que buscar y citar textual, poder volver a esa página y encontrarlo rápidamente. ¿Sí? Entonces, bueno, el tipo de estudio ya dijimos, las variables o categorías, porque puede ser que nosotros también, por ejemplo, en un estudio que vamos a hacer, que sea nuestra investigación sea cualitativa, encontremos algunos hallazgos de investigación de enfoques cuantitativos que quisiéramos usarlos. Entonces también forman parte, o sea, estudios cuantitativos pueden ser antecedentes de una investigación cualitativa. Entonces yo puedo utilizar datos que vengan, o por ejemplo, información, conclusiones que vengan de estudios cuantitativos, entonces yo tengo que relevar las variables, por ejemplo, si hubo hipótesis y demás, cosa de que después ese material me pueda servir. Las técnicas utilizadas, es decir, cuáles son las técnicas de recolección de datos, si se utilizaron entrevistas, encuestas, observaciones, de análisis documental. Y la muestra, es decir, si se trabajó con sujetos, si se trabajó con documentos escritos. También tengo que agregar los resultados y hallazgos que informa ese documento. ¿Cuáles son los principales resultados a los que se arribó? ¿Cuáles son los principales hallazgos que se enuncian de esa investigación? Y finalmente, algunas observaciones críticas que ustedes hacen sobre el documento, porque eso sirve también para luego engancharlo en el marco teórico. Entonces, los antecedentes de investigación son una de las primeras tareas que hace el investigador para empezar a conocer de qué objeto de investigación está hablando. Cómo va a empezar a construir ese objeto. Esos antecedentes de investigación incluyen investigaciones o resultados de investigaciones que han hecho otras personas, otros equipos de investigación en nuestro medio, en nuestro país y también en el mundo. Al principio, esa búsqueda de antecedentes es una búsqueda que es inicial y para el informe final es una búsqueda exhaustiva. Esos antecedentes de investigación, si uno va tomando nota cuidadosamente, por ejemplo, con estos datos que pusimos en estas planillas, uno puede pensar que van a ser utilizados para el marco teórico también. Así se va construyendo el marco teórico, no solamente con insumos teóricos de material teórico, sino también de aquellas conclusiones o resultados de investigaciones empíricas. Son las dos fuentes de construcción del marco teórico.